Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que dice la Biblia en cuanto a encontrar gozo en el sufrimiento. Quizás son palabras que no concuerdan, que no van juntas. ¿Cómo me estás hablando del gozo y sufrir, verdad? Pero esta experiencia, el Señor es el que nos ayuda. Y para esto vamos a ir a Primera de Pedro, ahí mismo donde leímos hace un momento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Acompáñame a Primera de Pedro 1, 6. Yo lo voy a tener aquí enfrente también, si quieres leerlo aquí conmigo, pero de preferencia abre tu Biblia. Y fíjate lo que escribe el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Él escribe lo siguiente, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Déjame orar antes de comenzar y que sea el Señor guiándonos a través de este tema. Padre, yo quiero descansar en ti, Señor. Hemos hablado y hemos conocido a través de la Biblia qué es lo que tú, Señor, quieres para nosotros como hijos tuyos, que aprendamos y que no solamente se quede en conocimiento, sino que lo empecemos a experimentar y a vivir, Dios, y se trata de tu gloria. Y hemos aprendido a través de esta serie, Padre, que podemos encontrar gloria incluso en el sufrimiento. Dios, hoy queremos aprender a experimentar gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Dios, solamente tú puedes hacerlo. Solamente tú puedes darlo. Así que hoy, Señor, guíanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Guíanos hacia ese nivel, Dios, cerca de ti, en gozo, en el sufrimiento. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba leyendo y hay una mujer que se llama Joni Eareckson, me parece que así se pronuncia el apellido, la verdad no sé, Eareckson. Es una mujer que de hecho es conocida en el ámbito cristiano. Ella tuvo un accidente de joven y quedó tetrapléjica, ¿verdad? De la cintura para abajo no se puede mover. Y ha sido de mucha bendición por el testimonio que ella da, ¿verdad? Ella da conferencias de mujeres y ha ayudado a muchas personas, en especial mujeres, a atravesar, ¿verdad?, diferentes situaciones complicadas. Ha escrito libros, me parece, hay una película sobre su vida también, pero algo interesante que estaba yo leyendo sobre de ella es de que en una conferencia, precisamente, una conferencia de mujeres, una hermana se le acercó y le hizo un comentario interesante. Le dijo, Joni, me gusta tu actitud, me gusta que tú siempre estás feliz, siempre estás alegre en esa silla de ruedas. Lo interesante es lo que Joni le contestó, lo que ella le respondió. Y le dijo, mira, yo no lo hago. La verdad de esto es de que yo no soy. De hecho, déjame platicarte cómo amanecí hoy. Y este es mi día normal. Y fíjate cómo es el día de esta mujer. Dice que ella despierta cuando su esposo se va al trabajo a las 6 de la mañana. Y que se queda sola en su cama hasta que escucha que se abre la puerta a las 7 de la mañana. Y es cuando llega una amiga de ella para levantarle. Y mientras escucha, dice Joni, que le hace café, ella se pone a orar. Y le dice, Señor, mi amiga pronto me dará un baño, me vestirá, me sentará en mi silla, me cepillará el cabello y los dientes y me dejará lista para salir. No tengo fuerza para esta rutina una vez más. No tengo recursos, no tengo una sonrisa para este día,
pero tú sí. ¿Puedo tener la tuya? Y esto es cada día para él. Es que necesitamos saber que el gozo, mis hermanos, en la vida del creyente realmente no es porque todo nos salga bien. Realmente no se trata de que la vida todo pinta y sigue algo que es bueno a mi perspectiva. No es que lo que yo quiera se cumpla, no es que lo que a mí me gusta lo sienta para que yo pueda experimentar gozo. No se trata de eso, sino más bien es producido internamente por el Espíritu Santo que habita en ti. Es ahí donde podemos experimentar ese gozo. Y esto tiene que ser así, porque te digo una cosa, la vida sigue siendo difícil, seas creyente o no seas creyente. Seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, acuérdate que vivimos en un mundo de pecado. Y la vida sigue siendo complicada para nosotros y para ellos porque vivimos en este mundo de pecado y en esta carne de pecado. La diferencia, ¿sabes cuál es? Tú y yo ya no estamos solos. Que tú y yo ya no enfrentamos las situaciones solos. En medio del dolor sabemos que el Señor está con nosotros y no nos deja y no nos abandona. Y el apóstol Pedro aquí, habla sobre el sufrimiento y si te das cuenta habla de manera realista en el versículo 6, donde dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro no está escondiendo nada. Pedro no es que diga, no, mira, ya no vas a pasar, tú no vas a sufrir, ven a la iglesia, ofrenda, da todo lo que tengas y no vas a pasar nada. Claro que no. La Biblia no esconde la realidad del cristianismo. Nosotros somos los que queremos pasar así nada más, sin ver esa realidad y nos queremos aferrar a una vida sin dolor, sin padecimiento y sin sufrimiento. Pero eso no es así. De hecho, el apóstol Pedro lo que va a hacer aquí es de que nos va a dar 4 verdades acerca de las pruebas que tú y yo necesitamos considerar para que al final del día podamos experimentar lo que estamos buscando, que es gozo a pesar del sufrimiento. Y primeramente, si te das cuenta, Pedro nos va a hacer notar algo y nos va a decir que el sufrimiento no es eterno, no es para siempre. Nota, aunque ahora dice por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. En nuestra perspectiva, yo entiendo, cuando estás pasando por el sufrimiento, la verdad es de que tú dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Y se vuelve eterno para ti y para mí, ¿no? Ya queremos que se acabe, ya queremos que termine. Pero la realidad es de que necesitamos recordar, no es para siempre, es momentáneo nada más. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, dice que cada sufrimiento, cada oportunidad de sufrimiento es temporal. Y finalmente dice Pablo, será reemplazado con un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es de que entendamos esto. El dolor algún día va a pasar. El sufrimiento algún día va a acabarse y va a ser transformado en una alabanza indescriptible. Va a ser convertido en gloria. Pero para llegar a esa gloria, te digo una cosa, primero necesitas pasar por sufrimiento. Primero necesitamos pasar por esa prueba. Lo que está haciendo Pedro acá es avanzar rápidamente la cinta. ¿Para qué? Para recordarle al creyente que eso va a acabar, que esa lucha que están experimentando no va a durar para siempre. El sufrimiento, como lo expresa la Biblia, podemos asemejarlo como a una madre, ¿no? Que dio a luz, que tuvo un parto. ¿Cómo es esta situación? A ver, las mujeres que han tenido un parto. Primero, qué dolor, ¿no? Pero después, qué alegría. Y la situación es que uno de los milagros más grandes que podemos encontrar en la humanidad es que la mujer quiera tener un segundo hijo. ¿Por qué?
Porque date cuenta que cuando nos enfocamos, o en este caso la mujer, lo que se está enfocando no es tanto en el padecimiento, porque ella sabe y entiende que va a ser momentáneo, sino más bien trata de enfocarse y centrarse en la alegría que viene después. La madre reconoce que el dolor de parto es temporal y elige ella misma, cuando va a atravesarlo, centrarse en la alegría de lo que viene después. Hay un salmo, el Salmo 126, 5 y 6, nos lleva a este pensamiento igual, que dice, los que siembran con lágrimas, con gozo van a cosechar. Lloran al ir sembrando, dice el salmista, pero regresarán con alegría cargando esa cosecha. ¿Sabes? Y la Biblia nos lleva a entender que lo que viene, el porvenir, tiene mucho más valor. Tiene mucho más valor. Te digo una cosa, el mismo Señor Jesucristo tuvo esta perspectiva cuando Él se ofreció y demostró esto. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice que por el gozo que Cristo puso adelante, por la alegría de Cristo que Él se enfocó adelante, Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza. El Señor se enfocó más bien en el porvenir. Y ahí fue donde tuvo la capacidad, el valor y la fuerza para enfrentarlo. Él mismo lo experimentó, dolor, separación, sufrimiento, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de esa relación con Dios. El dolor, mis hermanos, el sufrimiento no son eternos. Por lo tanto, cuando tú pones tu mirada en la esperanza, que es Cristo Jesús, y todo lo que te ha ofrecido, podrás encontrar gozo. Podrás encontrar gozo. Segundo lugar, Pedro enseña que las pruebas nunca son un desperdicio. Nunca son para nada. Sigue diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, fíjate, si es necesario, tengáis que pasar por pruebas. Y si la Biblia dice que es necesario, es porque sí es necesario. Pedro señala que en toda prueba, en toda condición difícil en la vida cristiana, es con un propósito divino. ¿Tú lo sabías? ¿Habías puesto a pensar los propósitos que hay en las pruebas, en las dificultades cuando lo vives en el Señor? Hay beneficio, dice Pedro. Hay un propósito, dice Pedro. Y podemos ver varios. Déjame darte algunos ejemplos de esos propósitos en el sufrimiento, en las pruebas. En primer lugar, cuando tú pasas por pruebas, te recuerda ese sufrimiento, te recuerda esa prueba que dependes de Cristo. Que dependes de Cristo, que necesitas a Cristo. Solamente ahí. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 10 habla de una condición en la que él estaba. Fíjate. Y él dice, me ha sido dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca. Y 3 veces le he pedido al Señor, quítamelo. Pero el Señor no lo hizo. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré de buena gana en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú pasas por sufrimiento, hermano, lo que hace es de que te trae de vuelta a poner los pies sobre la tierra. Te trae de vuelta a entender que somos incapaces, que necesitamos al Señor, que no somos nosotros todopoderosos. Le necesitamos a Él en nuestra vida, que dependes de Cristo. Y te digo una cosa, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú te declares incapaz, que te declares débil. Al contrario, déjame decirte que hay mayor gloria cuando permites que sea Cristo creciendo en ti al humillarte tú. Hay mayor gloria ahí. Porque quien crece, ¿quién es? Jesucristo. Quien se muestra en tu vida, ¿quién es? Jesucristo. En segundo lugar, otro propósito de las pruebas en nuestra vida es que reducen la atracción por lo que es del mundo. Dime si no es cierto que pasamos esto.
Cuando pasas por pruebas, la atracción por las cosas del mundo son reducidas en nuestra vida. Cuando pasas por sufrimiento, lo mundano pierde valor, ¿sabías tú? Primera de Pedro 4, 13 al 16 habla de esto. Pero fíjate lo que dice los versos 15 y 16, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes por lo mundano. Pero si alguien sufre como cristiano, dice el verso 16, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro está diciendo, es mejor que sufras como cristiano que sufrir a consecuencia del pecado. Y cuando tú lo entiendes, reduce el valor de lo terrenal y te vuelves apto para recibir lo celestial. Pero es solamente en esa condición. El sufrimiento te quita la mirada del mundo. ¿Te ha pasado que cuando estás por una situación difícil, qué es lo que hacemos normalmente? Y se enfrenta uno al pecado y dice, no, ahorita no. Quiero centrarme en el Señor porque estoy en Él y le necesito. Y necesito que Él me sostenga en este momento. Y se presenta una situación, ¿verdad?, pecaminosa y dices, no lo quiero. Si antes lo veía, ya no lo veo. Si antes agarraba lo que no me pertenecía, ya no lo agarro. ¿Sí me explico? Es una realidad. Colosenses dice, Colosenses 3:2, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque lo terrenal no tiene mayor valor que lo celestial, pero a veces tú y yo necesitamos las pruebas para recordarlo. A veces tú y yo necesitamos ser probados y pasar por sufrimiento para recordar lo valioso que es Dios y lo que Dios nos ofrece. Otro propósito de las pruebas: nos capacita para consolar a otros que sufren. Ya lo vimos hace un par de sesiones, ¿te acuerdas? Pablo escribe que Dios nos consuela a nosotros cuando pasamos por pruebas. ¿Para qué? Para poder consolar a otros que están pasando por pruebas también. La misma manera en la cual tú y yo recibimos de parte de Dios, Él nos da y nos capacita para dar a otros, porque Él es la fuente de toda consolación. Por lo tanto, entendamos, las pruebas son de beneficio. Y algo más que nos ayuda es que nos desarrolla el carácter cristiano. Nos desarrolla en el carácter paciente y perseverante. Dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, fíjate, tengan por sumo gozo. No dice nada más gozo, sino dice sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe, cuando tú pasas por situaciones complicadas en Cristo, produce perseverancia. Produce perseverancia la prueba, el sufrimiento en la vida cristiana. Y es que esto lo necesitamos todos nosotros, hermanos. Lo necesitamos. Ya hemos dicho esto antes. A nadie le gusta sufrir, ¿estás de acuerdo? A nadie le gusta sufrir. Y menos nos gusta que sufran los nuestros familiares, nuestros hijos, ni mucho menos. La verdad es que este es uno de los desafíos más grandes para nosotros como padres. Es un desafío grandísimo. Queremos evitar que nuestros hijos experimenten dolor. Siempre buscamos la manera para que nuestros hijos no les pase nada, no sufran, no les duela, no padezcan y nada. Y los tratamos de que no les dé ni el aire, ¿verdad? Pero te digo una cosa, al mismo tiempo, la realidad es de que tú y yo sabemos que necesitan ellos pasar por situaciones difíciles porque produce en ellos madurez. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Es necesario que todos pasemos por situaciones difíciles porque nos hace maduros. O sea, si bien deseamos que no pasen por dificultades, pero también necesitan ellos ser preparados para enfrentar el sufrimiento porque sí o sí lo van a experimentar. Sí o sí en esta vida tus hijos van a experimentar sufrimiento. Hay un psicólogo que hizo una ilustración acerca de esto. Déjame rápidamente nada más comentarte. Él decía, imagina que tienes la oportunidad de ver el guión de la vida de tu hijo. Te lo dan.
¿Cómo va a ser su vida? Y te dan un borrador también y te dicen, tienes 5 minutos para editarlo. Y cuando tú lo lees te das cuenta que al principio él tiene dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Y va atrasado en la escuela y empieza a sufrir bullying porque no va al nivel de los demás. Y después lees y en la secundaria tiene un grupo de amigos, pero su amigo más cercano tiene una enfermedad que muere. Entra a la universidad que él quería y luchó por entrar, pero a la mitad de su carrera él tiene un accidente y pierde una pierna. Aún así se esforzó, salió adelante y cuando salió de la universidad encontró un buen trabajo, buena paga, se hizo de muchas inversiones, pero esa empresa quebró y perdió todo. Y tú recibes el guión de tu hijo. Y tienes 5 minutos para editarlo. Y haces esta pregunta: ¿qué borrarías? Lo más probable es que quieras borrar los puntos de dolor, ¿no? Y todos vamos a ver, esto es doloroso y lo borramos, y esto duele y lo borramos, y esto sufre y lo quitamos. Todos somos así. Si pudiéramos hacerlo, escogeríamos no sufrir. ¿Estás de acuerdo? Creo que todos. Pero te digo una cosa, desde la perspectiva bíblica, si te das cuenta, Pedro dejaría todo como está. Pedro dejaría las cosas como están. Si te fijas, él nos está diciendo que las pruebas son oportunidades que no se desperdician. Son oportunidades que no se desperdician. Con esa vida para tu hijo, Dios hace que alcance beneficios. Dios hace que alcance paciencia, que alcance perseverancia, al igual que tú y yo cuando lo enfrentamos en Él. Déjame decirte una cosa. El punto aquí no es que evites que tu hijo sufra. No se trata de que evitemos que nuestros hijos sufran, sino más bien enfoquémonos en que ellos conozcan plenamente a Dios. Enfoquémonos en que ellos aprendan y conozcan y caminen con Dios, porque Él es el que les va a dar el beneficio a través de esas pruebas. Eso es lo más importante. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer para ellos. Date cuenta, Dios no se apresura en rescatarnos del dolor. Es la verdad. Dios no se apresura a querer sacarte o quitarte del dolor, del sufrimiento. Dios no se apresura a querer editar el guión de tu vida. Él no lo hace. Él no lo hizo ni con su propio hijo. Él sabe que requiere nuestra vida trabajo duro, golpes duros, tiempos difíciles para producir madurez, paciencia, perseverancia, sabiduría. Lo que Pedro nos enseña acá es de que ninguna prueba escrita por Dios en tu vida o ningún evento, grande o pequeño, es trivial o es al azar. O es que se le salió de las manos al Señor. Dios nunca tuvo la intención de que eso que tú estás padeciendo, de que eso que tú estás enfrentando, de eso que tú estás viviendo, sea de desperdicio. Esa no es la intención de Dios. Nada de lo que tú y yo enfrentamos es de desperdicio, hermanos. Entendamos esto. Las pruebas no son eternas. Y las pruebas nunca son un desperdicio cuando lo vives en el Señor. En tercer lugar, algo que también necesitamos aprender y conocer, Pedro no oculta que las pruebas son dolorosas. Todas las pruebas son dolorosas y tú y yo necesitamos entenderlo y enfrentarlo. No existe prueba que no duela, dice el versículo 6, aunque tengas que ser ¿qué? Afligidos. Afligir es doler. Pedro no está diciendo que no tiene que dolerte. Es más, si eres cristiano, todo el dolor se fue, tienes que vivir en gozo, alegría y contentamiento, siempre brincando en una sola pierna. Pedro no está diciendo eso, sino más bien reconoce, sí, te va a doler.
Sí es verdad que duele. Sí es verdad que se siente. Ser afligido no nada más se enfoca en el dolor físico, también en lo emocional. Tristeza, preocupación. Tan solo veamos a Jesús en el Getsemaní. ¿Cómo estaba el Señor? Dice la Biblia que estaba afligido, estaba preocupado, estaba triste, estaba nervioso. No podemos nosotros pensar o decir, no, soy cristiano y no tiene que dolerme. No. Sino más bien, te digo una cosa, ese dolor que te lleven a Cristo. En ese dolor que te acerque al Señor. Las pruebas son dolorosas. Pero recuerda que necesita doler para que sea perfeccionada tu fe. Necesita doler para que nuestra fe sea perfeccionada. De otra manera, ¿cómo crecer en la fe? ¿Cómo crecer en la esperanza si no es a través del dolor? Lo que nos lleva al siguiente punto. El último propósito de las pruebas, que de hecho es el propósito principal de las pruebas, Pedro dice que las pruebas revelan la fe genuina. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro es tu fe, y el oro siendo perecedero se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Necesitamos traer la perspectiva correcta en cuanto a las pruebas y en cuanto al sufrimiento, mis hermanos. Piensa en Dios como un artesano, como un orfebre. El orfebre es aquel que trabaja con el oro, que lo pone en un horno de fundición y lo mete al fuego intenso para darle forma. El fuego lo que hacía en el oro era quitarle las impurezas y después era vertido en moldes y hacía de él hermosas piezas. Es lo que Pedro está hablando que hace Dios contigo, con tu vida, con tu fe. Cuando es pasada por fuego, tu fe, cuando es pasada por fuego, tu vida cristiana no es para destrucción. No es para permanecer en agonía y en dolor, no se trata de eso, sino que es para refinar esa fe. Para refinar esa fe. Y así Dios pueda moldear tu vida. Así Dios pueda moldear tu testimonio. Y hacer de ti un cristiano de gran valor. De gran valor. Piensa en esto. Entendiendo el propósito, ¿cómo estamos enfrentando nosotros en la vida cristiana lo que Dios permite que vivamos o que suframos? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Cómo estamos respondiendo a las pruebas y al sufrimiento? ¿Lo enfrentamos con gozo que viene del interior al saber que no dura para siempre, que hay un propósito en cada uno de ellos y que aunque duele nos perfecciona ese dolor? ¿Puede terminar nuestra vida y nuestro gozo en eso? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sigues amándole y dependiendo de Él a pesar de toda circunstancia? ¿Sigues amándole igual? ¿Sigues buscándole igual aún en medio del dolor? Déjame decirte una cosa. Si amas a Jesús, solamente cuando Él te da una buena vida, eso lo que realmente evidencia es que no amas a Jesús. Lo que amas es la buena vida. Lo que estás amando es la buena vida. Y dentro de la iglesia podemos encontrar a muchas personas de esa manera, que vienen aquí a buscar que su matrimonio sea resuelto, que su trabajo sea resuelto, que la vida de sus hijos sean resueltos, pero rechazan lo que Dios quiere hacer con ellos y lo que Dios les quiere permitir en sus vidas.
no Señor, eso no lo acepto, eso no lo quiero, y se desaniman y terminan renegando con su vida cuando no obtienen los beneficios que ellos quieren. Esto me recuerda a un joven que era de buenos recursos, su familia era de buenos recursos, tenía empresas y dinero y se iba a casar este joven. Tenía su prometida ya y se le ocurrió comentarle a su futura esposa, decirle, ¿sabes qué? En unos meses voy a recibir una herencia grande. Y la muchacha respondió bien, le dijo, está bien, pero yo a quien amo es a ti, no importa nada más, qué bueno, estoy enamorada de ti, quiero casarme contigo, te amo por quien eres. Pero lo que pasó fue que antes de la boda, el joven se entera de que después de todo no iba a recibir esa herencia como pensaba. Y unos días antes de que se casaran le dijo a su futura esposa, ¿sabes qué? Ya no va a ser como habíamos pensado. La manera en que respondió ella fue más bien, se molestó, se decepcionó y canceló todo. ¿Qué te dice eso de su amor? ¿Qué le dirías tú a esta muchacha? Probablemente le pudiéramos decir, no, nada más lo quería por su dinero. Nada más lo quería por los beneficios que podía obtener, ¿verdad? Que pueda comprar todo lo que ella quiera por el dinero y la herencia de este joven. No lo amaba realmente, sino que nada más lo estaba usando, ¿sí o no? ¿Qué piensas? La Biblia dice que todo el que ha creído en Cristo es la novia de Cristo. Si tú has creído en el Señor, eres la novia de Cristo. Todo cristiano, todo creyente. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué quieres casarte con Él? Tú como la novia de Cristo, ¿por qué te quieres casar con Él? ¿Qué motiva tu amor? ¿Es realmente Él? ¿O lo que puedes obtener de Él? Y quizá no me lo tengas que decir, ¿verdad? Pero tu vida cristiana es la prueba de ese amor. Como la estás viviendo, como tú estás respondiendo, es la evidencia de ese amor. Es que piénsalo, Dios te ha prometido gloria eterna. Pero en esta vida, ¿qué es lo que estás recibiendo? Sufrimiento constante, ¿no? ¿Aún lo amas? ¿Aún estás cerca de Él? Por sobre todas las cosas, sigues decidiendo por Él y no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que enfrentes, tú estás consciente de que se trata de Él y que la unidad con Él es lo que vale más. Si es así, es verdadero amor. Cuando la Biblia habla de gozo en el sufrimiento, este viene no de lo que estás pasando en ese momento, sino de lo que resulta de la unidad que tenemos con Cristo, del amor y de lo que somos en Él y por Él. Apunta tu vida a Cristo. Apunta tu corazón a Cristo y busca que Él sea quien ponga el gozo en tu corazón, no tus fuerzas, no las circunstancias, sino el simple hecho de que estás unido. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.